Hola, buenos días. Buenos días en Iberoamérica, buenas tardes en España. Estamos dando unos minutos para conexión de algunos rezagados. Empezamos en 2 o 3 minutos. Andrés, ¿me oyes? Andrés, ¿me oyes? Hola. Hola, Javier, empezamos ya. Ah, fantástico. Ahora os oigo. ¿Y me veis también? ¿O Sí, solo me oís? Sí, se te ve bien, te Javier. vemos y te oímos. Pues vamos a empezar ya. Vale. Si os parece, vamos a comenzar este webinar de Andrés Pedreño y, en primer lugar, comentar a todos nuestros habituales de MetaRed que tenemos esta tarde la fortuna de contar con Javier Roglá, Oh, sí, súper. es el CEO de Universia, y la verdad es que es un lujo contar con él para poder introducir a Andrés Pedreño. Javier, por favor. Bueno, muchas gracias. El placer y la suerte es mía por 2 motivos principales. Una, porque ese es un tema súper interesante y agradezco muchísimo la oportunidad de presentarlo. Y 2, porque presento a una estrella y a un amigo que es Andrés Pedreño, y la verdad es que poder hacerlo es un gusto y es un honor. 2 palabras rápidas sobre Universia y sobre MetaRed antes de introducir y de presentar a Andrés. Universia, quizá algunos ya lo sabéis, pero es la mayor red de universidades iberoamericanas. Más de 1000 universidades forman parte de Universia. Un proyecto que ya ha alcanzado mayoría de edad, un proyecto consolidado, y que además tuvimos el año pasado la suerte de reunir bajo el paraguas de Universia en Salamanca a más de 600 rectores en el ámbito del 4º Encuentro Internacional de Rectores. En ese encuentro internacional Salamanca, uno de los mandatos que nos pusieron los rectores es fomentar los proyectos colaborativos interuniversitarios. Creo que es algún rector que preside una MetaRed local, y por favor corrígeme, Tomás, si me equivoco, el que dijo que la colaboración es la tecnología más disruptiva del siglo XXI, y MetaRed, ya paso a presentar MetaRed, es un ejemplo de ello. MetaRed es una red de redes, como su nombre indica, y es la red de redes colaborativa de CIOs de universidades iberoamericanas que está potenciando Universia, con el mandato de ser un proyecto colaborativo de las universidades, para las universidades y por las universidades. Yo creo que este es el mandato claro que tiene MetaRed, y es la verdad un gran orgullo ver cómo en menos de un año Tomás, los distintos líderes a nivel nacional y todos los integrantes de MetaRed estáis consiguiendo hacer un proyecto único. Proyecto inspirado en Cruetic, en la experiencia española, y que colabora y bebe con muchas organizaciones hermanas. Y sin más dilación, paso a presentar al protagonista y a la estrella de hoy, Andrés, al que veo en Torrejuana. Para los que no lo conozcáis, Torrejuana es un proyecto único en Alicante, liderado por Andrés, y os invito a todos a pedirle que os lleve, porque es algo extraordinario. Andrés
Fue rector de la Universidad de Alicante de 1993 al 2000. Es uno de los padres y fue consejero delegado de Universia. Yo tengo la gran suerte de heredar el testigo de gigantes como Andrés. Es miembro del Comité de Expertos del Gobierno de España para la elaboración del libro blanco sobre la inteligencia artificial y el Big Data. Y, como os decía, es mentor y amigo del que os habla, por lo cual pues es un verdadero honor y placer contar con Andrés, al que quiero agradecer muy sincera y especialmente el que nos dedique hoy su tiempo, su visión, visión de alguien que conoce y ama la universidad, pero que además es un practitioner. Entonces es un verdadero lujo. Y yo, nada, decirte, Andrés, de parte de todos, que muchísimas gracias y que estamos entusiasmados con escucharte y aprender de ti. Un abrazo fuerte y gracias a todos por conectaros. Buenos días. Andrés, ya, cuando quieras, toma la palabra. Muy buenos días, América. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier, por la presentación. Tomás, es un verdadero privilegio el poder dirigirme a una red colaborativa como MetaRed, de la que todos esperamos un conjunto de propuestas y colaboraciones del máximo nivel entre las universidades. Y bueno, me voy a intentar ceñir a lo que es el tema de hoy, que es la inteligencia artificial aplicada a la educación. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente estimulante poder estar esta tarde, esta mañana, con todos vosotros. En principio, permitidme que empiece tratando de explicar por qué la inteligencia artificial es y será decisiva. Me he basado en un informe que hemos hecho, en parte es preparativo para el libro blanco del gobierno español, y es un informe que precisamente se denomina Efectos económicos de la IA. Yo dejaré la presentación a disposición de todos vosotros y también hipervinculada con todos los informes que cite. Este es un informe de 28 páginas que, por supuesto, está a vuestra disposición y podréis acceder a él. Es muy nutrido, por lo tanto, yo me voy a limitar a reflejar algunos indicadores que me parece que pueden motivar una exposición como la nuestra. Esta es la primera diapositiva, que es en torno a los rendimientos empresariales derivados de la IA por regiones. Es una proyección hasta el año 2024. En ella ya se observa realmente algo preocupante, y es que el área de América Latina es un área donde el peso que se espera de los rendimientos empresariales derivados por la inteligencia artificial es muy pequeño, es muy reducido en comparación específicamente con China y Estados Unidos. En concreto, hay que llamar la atención que ya Europa de por sí tiene una porción pequeña en comparación con Estados Unidos y China. Pero tenemos que tomar conciencia de que en América Latina estamos en torno a hablando de 625 millones de habitantes frente a los 508 millones que tiene la Unión Europea, que como digo, tiene una posición secundaria respecto a Estados Unidos y Asia. Aquí estamos precisamente elaborando un libro, también tengo acceso al índice tendréis acceso al índice del libro, donde pues realmente tratamos precisamente este problema, el cambio de orden económico mundial que puede estar provocado por la digitalización y específicamente por una tecnología tan disruptiva, de tan largo alcance como la inteligencia artificial. China superará a los Estados Unidos y estamos a las puertas donde economías emergentes como América Latina y África pueden superar a la vieja Europa. También referirme a la distribución global de las startups de inteligencia artificial, que no vienen sino a reafirmar precisamente lo que hemos dicho.
tanto en distribución por áreas, viene a consolidar el papel no protagonista que estamos teniendo en torno a esta tecnología disruptiva y de primer nivel, ni en las ciudades de referencia donde se localizan los principales hubs, ni en los países, y donde pueden verse que pequeños países como Israel o Suecia juegan un papel relevante dentro de la estrategia de desarrollo de la inteligencia artificial. En la siguiente diapositiva podéis ver la distribución de la inversión global en la creación de startups, que no viene sin reafirmar también lo mismo. En realidad, esta imagen viene a poner de manifiesto cómo China y Estados Unidos son los protagonistas y están tomando una posición que se acrecentará en años posteriores, años venideros. También referirme a la estrategia de los países. A la altura de finales del año 2018 había un conjunto de países que ya habían diseñado su estrategia o libro blanco para posicionarse con inversiones y con estudios, diagnósticos y, insisto, estrategias para acometer un proceso de impulso de la inteligencia artificial. Cualquier retraso en este sentido es un retraso que tendrá costes importantes. En la siguiente diapositiva, paso rápidamente porque esta información está detallada y comentada en el acceso al libro al estudio, trabajo que he señalado anteriormente, hay una referencia al impacto sectorial. En ella, en la diapositiva, se ve claramente como sectores como el financiero, los sectores de alta tecnología, las telecomunicaciones, lógicamente, el transporte, la logística, la industria automóvil, los medios de comunicación y entretenimiento, los servicios sanitarios, son sectores donde la tecnología va a tener un alto impacto. Pero también tengo que llamar la atención que aunque veáis rezagados algunos sectores como el turismo y viajes, quizá es debido en gran parte porque los países que somos potencias en estos sectores no tenemos una inteligencia artificial desarrollada y puntera a efectos de poder digitalizar, de poder llevar a cabo una transformación digital de estos sectores de un alcance significativo. En la siguiente diapositiva también creo que es de interés, nos indica el porcentaje de actividades que pueden ser automatizadas en un mapa a nivel mundial. Ya llamaría la atención en el área de América Latina el elevado porcentaje de sectores de industrias, el elevado porcentaje del sector económico que es susceptible de ser automatizado. Esta diapositiva es importante porque nos llama la atención sobre un aspecto. La inteligencia artificial, como sabéis, tiene dos caras. Un área de creación de empleo y un área de destrucción y redefinición de empleo muy acusada. Si no hay un posicionamiento en inteligencia artificial, podemos ser acreedores de riesgos de una destrucción masiva de empleo sin acoger los beneficios de los puestos de trabajo que crean estos sectores que están llamados a ser sectores líderes, sectores motores de la economía en los próximos años. Esta diapositiva viene a confirmar el siguiente punto, y es el crecimiento económico previsto con y sin inteligencia artificial. Obviamente los diagramas más elevados son los que recogen un crecimiento económico incorporando la inteligencia artificial, y los más pequeños son aquellos en los que, los más reducidos son aquellos en los que se ha descontado el efecto de la inteligencia artificial. Fijaros que un país como Japón vería reducido a una tercera parte su crecimiento económico. La mayoría de los países casi verían reducido el crecimiento económico aproximadamente en torno a la mitad de sus expectativas hasta el año 2035. Como resumen, diría que hay 6 grandes riesgos de no apostar por la inteligencia artificial. La primera, una pérdida de competitividad notable
durante los próximos años derivada de la insuficiente o tardía productividad que pueden tener los sectores productivos cuando falta liderazgo gubernamental a la hora de incentivar los procesos de desarrollo de la inteligencia artificial. El segundo es la disrupción negativa en sectores claves de nuestras economías. El tercero, incentivar los impactos laborales negativos sin provocar el crecimiento económico de los nuevos sectores que lideran el crecimiento y la generación de empleo de calidad. El cuarto, de evaluar la captación y generación de talento. El quinto, que viene como consecuencia de posturas proteccionistas. Esto es realmente lo que puede estar sucediendo a Europa. En Europa tenemos grandes leyes, pero no tenemos ningún gigante tecnológico y muy pocos unicornios. Prima la regulación sobre la educación, sobre la formación de talentos, sobre la creación de startups, por lo tanto, sobre los sectores que son de futuro. Y en este sentido también uno de los grandes riesgos puede ser derivado y consecuencia y principio de no facilitar la explotación de grandes volúmenes de datos que son el alimento de la inteligencia artificial. En definitiva, yo creo que lo que se materializa de esta primera reflexión, que viene a poner importancia los efectos económicos que van a tener en nuestros países la inteligencia artificial, es que las universidades probablemente tengan en muchos de nuestros países que jugar un papel absolutamente relevante en muchas facetas de introducción de la inteligencia artificial. Por una parte, estamos hablando no solamente de la generación de talento, de la formación, sino también de la introducción propiamente de una cultura que satisfaga el desarrollo de la sociedad en todos los términos de forma sólida y de forma equilibrada. Realmente aprovechar la IA supone un potencial extraordinario en términos de muchos diseños algorítmicos que prácticamente pueden llegar a todas las facetas de la economía y muchas facetas de la vida, de nuestra vida diaria. Hoy máquinas que eran máquinas que las vemos ya como prácticamente normales, nos hemos familiarizado con ellas, eran prácticamente de ciencia ficción hace poco. La conducción autónoma, las búsquedas personalizadas con una información que también lo es, la traducción automática, el reconocimiento de imágenes que nos permiten identificar el cáncer de piel, entre otras muchas de forma creciente, juegos de inteligencia, de estrategia complejos donde las máquinas vencen a los jugadores más hábiles, o la propia comprensión del lenguaje donde progresivamente se van dando pasos aplastantes. Y esto hay que verlo no como una disrupción única, estamos en una tormenta tecnológica perfecta. Probablemente la inteligencia artificial se enfrenta a retos que sin las universidades van a ser difíciles de digerir, incluso difíciles de imaginar. Estamos hablando de tecnologías disruptivas con un potencial enorme como blockchain o Internet de las cosas o la propia computación cuántica en ciernes en pocos años que con la inteligencia artificial provocan un potencial de disrupción y de innovación realmente impresionante. Y en esta historia, permitidme que insista en que los datos son fundamentales. Yo creo que en esta etapa donde la inteligencia artificial los países deben posicionarse en la inteligencia artificial, las universidades deben posicionarse en inteligencia artificial, podemos dividir dos clases de países. Aquellos que establecen unas elevadas restricciones en el acceso a los datos y aquellos que, aun legislando y tratando de sopesar o preservar la privacidad u otros derechos, sin embargo, sí hacen posible la utilización de los datos, especialmente para fines de investigación, a efectos de poder alimentar la inteligencia artificial. En este sentido, las experiencias entre China y Estados Unidos y Europa son realmente muy relevantes. En Europa predominan las restricciones, las grandes leyes, como he dicho antes, y sin embargo una carencia de startups, de empresas tecnológicas relevantes. Por lo tanto, nos vamos haciendo un continente dependiente de la tecnología que cada vez más se genera en Estados Unidos
en Israel o en China. Hay sectores críticos que van a depender de la inteligencia artificial, sus avances impresionantes a muy corto plazo, como la sanidad, el comercio, la seguridad, la agricultura, el medio ambiente, y realmente sin datos tendremos una economía dependiente de terceras economías. La siguiente diapositiva simplemente es una llamada a que nuestra sociedad necesita una revolución digital y cultural para afrontar algunos retos importantes que la humanidad tiene pendiente, desde el medio ambiente o los desequilibrios o el tratamiento de enfermedades o la carencia de algunos recursos que son significativos a escala mundial. Pasando ya a lo que sería el grueso de mi exposición, hablaré de la inteligencia artificial aplicada a la educación, también refiriéndome a por qué. Primero, permitidme unas generalidades sobre la base de por qué las universidades parten con ventaja y deben ser protagonistas. Ya lo he dicho antes. Sin duda, las universidades tradicionalmente forman el capital humano. Estamos hablando de una historia en la que el capital humano y el talento es fundamental, pero también muchas veces las universidades protagonizan el cambio social, son inductoras de la innovación, y en este sentido tenemos una enorme oportunidad para que las universidades acometan una parte importante de sus cometidos y de sus fines y misiones. También en el sentido de que estamos hablando de una historia, como he dicho antes, de destrucción y generación de empleo, y el empleo de futuro, los nuevos empleos de futuro, dependerán en gran medida de las universidades. Incluso materializar el propio potencial de la inteligencia artificial en la educación dependerá también en gran medida de las universidades. Y también el ritmo de introducción de esa nueva cultura en las universidades, en la sociedad, perdón, dependerá también del protagonismo que tengan y el liderazgo que tengan las universidades. Sobre esa base, las universidades parten por ventaja porque son las que hoy en día están introduciendo programas sólidos para enseñar la inteligencia artificial. El potenciar el talento es clave en estos momentos, y también su hibridación disciplinar. No solamente programas en inteligencia artificial, es clave que la inteligencia artificial se hibride, o la tecnología en general, se hibride con la arquitectura, con la biología, con la medicina, con la economía y con muchísimas facetas del saber, incluso la filología o las humanidades. Esa hibridación disciplinar es lo que hará que en muchas vertientes los diferentes currículas formativos ganen empleabilidad y ganen competitividad a escala nacional e internacional. Y también las universidades parten con ventaja, y esto también es importante, en ponderar las ventajas versus los riesgos de la inteligencia artificial. Centrándome un poco en la reinvención y generación de nuevos empleos de futuro, quizá este gráfico resume la diferencia entre el problema que genera la creación de empleo, o las perspectivas de creación de empleo, de los llamados empleos STEM frente a los no STEM. Fijaros la diferencia de crecimiento que puede haber en términos históricos. Ya en el año del periodo 2005 a 2015 se materializa un diferencial de crecimiento enorme, del 9,8% al 4,5%, algo que se acentúa en los últimos años y que realmente se va a acentuar muchísimo más en los próximos años. Estamos hablando ya de un diferencial del 10,1, y van a ser cambios rápidos e intensivos. Simplemente en un país como España se prevé que en los próximos 4 años hay una demanda de 1.250.000 empleos relacionados con los STEM, y el sistema solamente va a ser capaz de producir, si acaso, una cuarta parte de esos empleos.
Dejadme que introduzca sin mucho retraso y quizá con un poco de brusquedad el dilema de la inteligencia artificial en la universidad. Es como una encrucijada actual que ya en principio se había planteado con los Machine Online Open Cores. Sin duda, los Machine Online Open Cores de las grandes plataformas existentes están aplicando el Big Data en la inteligencia artificial. Es más, están generando un gran Big Data. Es el caso de empresas como Google Actívate, donde en Europa tiene 2,3 millones de usuarios que están siguiendo cursos prácticos en el ámbito digital, o las grandes plataformas conocidas por todos. Este tipo de plataformas están generando Big Data, están aplicando inteligencia artificial, cada vez están conociendo muchísimo más de los perfiles segmentados de los estudiantes, de sus necesidades, de sus problemas, de cómo hacer a medida, de forma personalizada, la enseñanza para que tenga efectividad, para que tenga éxito. No sabemos todavía cuál es el gran disruptor de estas plataformas, que hoy en día pues, ya han tomado el liderazgo, al menos, de un tema tan clave como es la propia enseñanza, la propia formación en la inteligencia artificial. Hay algunas startups desconocidas. Me he permitido poner una startup española, Tutelus, que hace escasamente un año se redefinió como una plataforma blockchain y que introduce una gamificación al profesorado y al alumno a la hora de intervenir en el proceso educativo. Hay un conjunto de plataformas que hoy en día están siendo innovadoras de forma silenciosa, pero que, a mi modo de ver, plantean un reto a la propia universidad presencial a la hora de hacer suya la inteligencia artificial, a la hora de utilizarla, a la hora de hacerla efectiva en términos de revalorizar los propios valores de la universidad presencial. El trabajo en equipo, la motivación, la creatividad, la presencialidad propiamente. Esto nos exige también ser dirigentes en el uso de la inteligencia artificial y recabar un modelo donde las universidades probablemente tengan que colaborar. ¿De qué estamos hablando? Pues probablemente estamos hablando de aspectos que frecuentemente son citados. No voy realmente a inventarme nada y probablemente muchos de vosotros o todos habréis ya escuchado cuáles son los beneficios para los alumnos y profesores de la inteligencia artificial. Tienen que ver con la personalización, la capacidad de personalizar, de segmentar, por lo tanto, de profundizar en la efectividad de la educación. Está en el profundizar propiamente en todo el proceso educativo, en las diferentes vertientes, la habilidad, la capacidad para identificar las debilidades, los puntos débiles del sistema educativo, producir algunas automatizaciones de las facetas más rutinarias o la oportunidad de encontrar, de realizar y optimizar la mejor educación, la mejor docencia, la mejor actividad o los mejores profesores en sí mismos. Hay cosas, no voy a introducirme en el ámbito de la investigación, pero he traído esta diapositiva donde probablemente el tema, una simple vistazo, podría sugerir que es un tema que cogí antes de ayer de alguna revista. Sin embargo, es una noticia de hace bastantes años. Ya la supercomputación, leía artículos de investigación y con técnicas de Big Data y con cierta analítica empezaban a identificar sobre la lectura de la literatura del pasado, páginas y páginas que ningún humano podría asimilar. Sin embargo, la computación podía identificar, sugerir caminos para nuevas investigaciones, o en este caso me estoy refiriendo precisamente para nuevos medicamentos contra el cáncer. Voy a pasar hacia un siguiente apartado que ya he denominado hacia la implantación masiva de la inteligencia artificial. Vivimos una sociedad en la que de forma callada la inteligencia artificial va abriéndose paso, sin hacer ruido. No quiere decir que estemos parados o que los sectores o las empresas o los países estén parados. En definitiva, hay una gran actividad en torno a la inteligencia artificial.
Estamos en la era de los usuarios y los asistentes virtuales. Son más populares, más inteligentes y más empáticos cada día. La voz las órdenes vía voz se integran en todo tipo de artefactos, instrumentos, ítem, televisiones, coches, la casa, incluso nuestras lámparas nos obedecen. El reconocimiento facial en tarjetas de crédito, en los permisos de conducir, etcétera, nos introducen ya niveles de inteligencia artificial muy cotidianos en muchos países. La introducción de la IA en las empresas de forma directa, indirecta, los contenidos multimedia, artículos o informes que ya se hacen según preferencias personales y un 50% de la sanidad que se prevé a muy corto plazo que utilice la inteligencia artificial en el diagnóstico de muchísimas facetas de nuestro cuerpo. No quisiera inventarme nada a nivel personal y por eso he recurrido a responder a esta pregunta, cómo transformará la inteligencia artificial a las universidades, refiriéndome a lo que dice el World Economic Forum. Voy a seguir casi textualmente el índice y después intentaré identificar alguna otra reflexión adicional sobre lo que dice el World Economic Forum. El primero es identificar el valor añadido de la actividad científica. Es decir, la inteligencia artificial puede sistematizar las búsquedas y revisiones de escritos académicos, facilitar la detección de plagios, eso es de forma muy inmediata y fácil, o incluso el mal uso de las bases de la propia investigación. La segunda faceta, digamos que la inteligencia artificial puede potenciar el progreso de la ciencia de forma muy significativa en áreas científicas que pueden crear hipótesis de manera autónoma, descubrir conexiones y reducir el coste de los descubrimientos, ofreciendo incluso predicciones. Esto, en definitiva, ya lo hemos visto y se viene produciendo desde hace ya años con otras técnicas. En tercer lugar, tendríamos también la educación personalizada, es decir, asistentes virtuales que pueden tutorizar o asesorar a los alumnos para ofrecer un proceso de aprendizaje más personalizado. Por lo tanto, estamos hablando de la posibilidad de anticiparnos al fracaso educativo. Estamos hablando de hacer un seguimiento efectivo del rendimiento, de ver dónde están, identificar dónde están los problemas, dónde están la diferencia de ritmos de aprendizaje o los enfoques para un aprendizaje que puede ser distinto según las características de los individuos. Hay individuos que son aptos y muy veloces a la hora de aprender en matemáticas, pero sin embargo no lo son para las humanidades y al contrario. Realmente los humanos nos dividimos por tener aptitudes en relación a algunas materias y esto, identificarlo y tratarlo, puede ser una forma de incentivar, de motivar el aprendizaje y también de evitar el abandono y el fracaso de nuestros alumnos. Por otra parte, estamos hablando de no solo la inteligencia artificial con Internet de las cosas, dar lugar a campus inteligentes, donde se pueda administrar de forma mucho más eficiente todos los servicios, empezando por la seguridad, las plazas de aparcamiento, las alarmas, el uso de aulas, la calefacción, la iluminación, el ahorro de energía. En definitiva, creo que esto no es menos importante. Nuestros campus inteligentes pueden ser la introducción a las smart cities, a ciudades que sean también más inteligentes, a pruebas de concepto que sirvan para introducir en las diferentes ciudades avances y la racionalización y la comodidad y menor contaminación, más ahorro energético de las ciudades donde vivimos. También, por otra parte, estamos hablando de la capacidad que tiene la computación y especialmente la inteligencia artificial de ofrecer servicios continuos, es decir, 24 horas, 365 días, que permiten a un tutor de un profesor virtual ofrecer dudas de madrugada o un día festivo, de forma inmediata. Pasaría a volver a hacer un repaso de estos temas, haciendo alguna concreción sobre cómo la inteligencia artificial se está materializando a través de estudios o investigaciones que en muy diferentes sitios
de forma, también hay que decir que algunas veces dispersa, nos proporcionan ideas, buenas prácticas que pueden ser realmente interesantes. Son cosas que en muchos casos son sencillas, son puntuales, pero yo creo que podríamos tenerlas en cuenta de forma muy efectiva. Una de ellas, y estarían de acuerdo todos los profesores, es lo rutinario que puede ser y lo frustrante que puede ser corregir una gran fila de un gran montón de exámenes. En este sentido, automatizar actividades rutinarias como las calificaciones puede permitir que los profesores dediquen a ese trabajo tedioso, dediquen menos tiempo y puedan dedicarse más tiempo a preparar clases o a trabajar en su propio desarrollo personal, profesional. Hoy en día el software de calificación está empezando, pero es un área que merece la pena quizá trabajar y los profesores también van a considerar mejor esta revolución cultural si se empiezan a resolver pequeños problemas cotidianos que les afectan y que mejoran su calidad y su tiempo. El segundo aspecto que traería a colación es que el software educativo puede adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Estamos hablando de los programas adaptativos. Quiero decir, como he dicho antes, el valor que tiene el aprendizaje individualizado. El hecho también para las universidades presenciales que hay que descubrir la forma en la que este tipo de personalización puede ser un aliciente para que diferentes estudiantes de diferentes niveles puedan trabajar juntos en una aula presencial con profesores y cada uno remitiéndose a aquellos recursos de apoyo que puede necesitar en mayor medida que otros. El siguiente aspecto es indicar dónde los cursos o las asignaturas necesitan mejorar. En este sentido, por ejemplo, ya hay algunas plataformas como Coursera que está poniendo este tipo de cosas en práctica. Es decir, cuando se encuentra un gran número de estudiantes que envían una respuesta incorrecta sobre una tarea o una prueba, es evidente que lo lógico es que el sistema alerte al profesor y le dé a los mensajes un mensaje personalizado que ofrezca sugerencias para que se trabaje para una respuesta que tenga éxito, para una respuesta que sea correcta. Esto en realidad ya en definitiva es una vía de incrementar la calidad de la docencia universitaria extraordinaria. Otra vía también tópica es algunos programas de tutoría que ya basados en la inteligencia artificial existen y pueden ayudar a los estudiantes a través de algunas cuestiones básicas, haciendo repetición de las preguntas o aquellas dudas donde pueda haber más problemas. En este sentido, esa labor al profesor ni mucho menos le sustituye, sino que le permite centrarse en la motivación, en incentivar la creatividad y en responder a respuestas complejas y nuevas preguntas. Los programas de inteligencia artificial pueden dar a los estudiantes y educadores herramientas y evaluaciones útiles. De alguna forma, permitidme que insiste en algo que ya he iniciado. Es decir, hay que empezar a concentrarse que la inteligencia artificial puede ser un aliado extraordinario para lograr el éxito y minimizar el fracaso. Es decir, algunas plataformas ya con ofertas en línea, ofertas educativas en línea, empiezan a monitorizar el progreso de los estudiantes para alertar a los profesores cuando puede haber un problema de rendimiento de los estudiantes. Ya mismo incluso la inteligencia artificial está en disposición de ayudar a los estudiantes a elegir carreras basadas en áreas en las que tienen mayor capacidad de tener éxito. También la inteligencia artificial nos introduce en debates en torno a los grandes debates que se formulan para la inteligencia artificial. Hay muchos y me voy a referir simplemente a un par de ellos a modo de introducción. Uno de ellos, tópico, es cómo un profesor o un alumno debería interactuar con la información. Ya de alguna forma vemos con cierta preocupación que los grandes gigantes tecnológicos, la inteligencia artificial o la tecnología en general,
nos predetermine algunos de nuestras actividades o de nuestras demandas. Por ejemplo, Google adapta los resultados a los usuarios según la ubicación, incluso hay una cierta personalización de persona a persona de los resultados. Amazon hace recomendaciones basadas en compras anteriores o de segmentos que pueden ser parecidos. Siri de Apple se adapta a necesidades o comandos que vienen dadas por nuestros propios hábitos. O incluso la publicidad web que vemos cuando navegamos en Internet está orientada a los intereses y preferencias de compra. Evidentemente, la inteligencia artificial podría también cambiar o personalizar la forma en que encontramos y usamos la información en las escuelas, en las facultades, en el mundo académico. Pero ¿es eso deseable? ¿Es realmente predeterminar de forma individualizada, hecha a medida, esa información? ¿Qué límites debemos tener? ¿De alguna forma vulneramos los principios de igualdad de acceso, igualdad de oportunidades? Bueno, es evidente que tenemos un gran debate, no solamente en torno a la sociedad cuando realiza su actividad en Internet, sino también en el ámbito de las universidades y nuestro propio ámbito. Segundo, ¿cuál puede ser el rol del profesor en un contexto de la inteligencia artificial? Ya he dicho que la inteligencia artificial puede asumir tareas como la calificación, puede ayudar a los estudiantes a mejorar el aprendizaje, puede ser un sustituto de la tutorías en el mundo real, podría programarse para responder a las preguntas de estudiantes para que encuentren su información a medida e incluso se podría decir, admitámoslo y se dice, que la inteligencia artificial podría reemplazar a los profesores, por lo menos incluso a medio plazo o corto plazo, en materiales de curso muy básicos. ¿Cuál sería entonces el papel del profesor? ¿Cuál debe ser? ¿Debe ser un papel complementario? ¿Cómo ayuda a los alumnos a dificultar en las dificultades y a proporcionar interacciones y experiencias prácticas para los alumnos? ¿Cuál es el rol del profesor, en definitiva? También, cómo no, tenemos que afrontar los riesgos de la inteligencia artificial con garantías. En el grupo en el que participé para la elaboración del libro blanco de inteligencia artificial del gobierno español, hubo un debate importante sobre la ética de los algoritmos, la transparencia de los algoritmos, el principio de igualdad de oportunidades y su redefinición, o la propia generación de empleo versus destrucción de empleo que implica la inteligencia artificial. Este es un gran debate que deben participar las universidades, debemos participar los universitarios y debemos realmente ponderar los beneficios y los riesgos con precisión. Si ponderamos los riesgos, corremos el riesgo de fagocitar el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también es verdad que si abrimos de forma irresponsable la inteligencia artificial sin las suficientes cautelas, hay riesgos muy relevantes en torno a la inteligencia artificial. Insisto que es en la universidad, es el ámbito de las universidades donde pueden ponderarse y pueden debatirse mejor los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial de forma interdisciplinar entre el derecho, la economía, la computación y otras muchísimas disciplinas que son afectadas en cada caso. Vuelvo a repetir que en esta revolución que supone la inteligencia artificial, los datos son absolutamente fundamentales, son la base. Ya, por ejemplo, hoy hay algunas universidades que son eficientes porque reclutan y ayudan a los estudiantes a elegir los cursos mejores adaptados a sus necesidades y preferencias concretas, porque la propia inteligencia artificial ha podido ayudar a identificar a los estudiantes esas necesidades o esas preferencias. Y en segundo lugar, ya hay universidades también que empiezan a personalizar, ya hay plataformas que empiezan a personalizar la enseñanza adaptándola al individuo con las ventajas a las que ya me he referido. Personalmente llevo implicado hace 2 años en cómo introducir esta cultura de forma sencilla. Es decir, siempre que imaginamos la inteligencia artificial, vemos algoritmos y vemos algo que es difícil materializarlo. Cómo introducir entre los alumnos, entre los profesores, de forma normal. Yo creo que una aproximación muy interesante para favorecer esta nueva cultura en torno a la inteligencia artificial es, de alguna forma, nos invite también a tomar conciencia de los riesgos, pero también aprovechar todas sus ventajas y potencial, como he dicho antes, es introducir los asistentes, los chatbots en la cultura digital
que necesitamos como universitarios. Realmente un chatbot trabaja de una forma muy sencilla, es decir, estamos hablando de que el chatbot es un intermediario, es una interfaz que nos permite visualizar entre el profesor y el estudiante, por ejemplo, a base de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, el machine learning, nos permite de alguna forma comunicarnos, ejecutar órdenes, realizar acciones a través de la conexión que tiene el chatbot con los CRMs, con el software, con los sistemas, con las conexiones con las APIs, con las conexiones con las bases de datos que le permiten tener una información actualizada en todo tiempo. Yo diría que, aunque esto ya podría ponerse en marcha, antes de esto propongo que empecemos por cosas muy sencillas, por pruebas de concepto que permitan a los estudiantes ver, familiarizarse y a los propios profesores familiarizarse con la inteligencia artificial. En este caso, una de mis propuestas suele ser los servicios de estudiantes. Es decir, este mismo esquema, los servicios de estudiantes que muchas veces conllevan ineficiencias, colas, retrasos, pues la inteligencia artificial son actividades en muchos casos rutinarias, puede facilitar el acceso y la rapidez en muchos de los servicios universitarios. De hecho, hay asistentes universitarios para todo. Ya para prescripciones y matrículas, algo muy interesante, sobre todo cuando los alumnos vienen en muy pocos días, llaman la puerta en una semana porque han acabado su proceso de selectividad y pretenden entrar e informarse de todo, formalizar la matrícula y su entrada a la universidad. El mundo de las becas y ayudas, como he dicho antes, la asistencia a profesores y estudiantes en general, becas de intercambio, el soporte de los campus virtuales, el soporte técnico en general, bibliotecas y todo tipo de servicios, desde reservas deportivas, cursos, etcétera, etcétera. En realidad, creo que el desarrollo de un chatbot tendría que tener hoy unos mínimos. En primer lugar, creo que debe ser conversacional. Los chatbots dirigidos, que en definitiva son opciones, no son en realidad chatbot, ni tampoco tienen por qué estar basados en la inteligencia artificial. Y yo creo que la principal restricción es que no generan Big Data. Yo creo que un chatbot que hoy ya empiece a ser eficiente en un sistema universitario debería tener los mínimos que hay en este cuadro. Es decir, debes tener la mayor visibilidad. Los alumnos tienen que acceder a él o deben acceder o deberían acceder con toda facilidad en una red social, en una aplicación, en cualquier página web. Pueden estar en disposición de personalizar el servicio, es decir, de identificar a cada alumno según sea de cada facultad o tenga una serie de características que le permitan acceder a servicios específicos. El chatbot tiene que estar en disposición de importar y exportar datos de tal forma que, por lo tanto, se pueda explotar el Big Data asumiendo que el alumno, digamos que acepta las condiciones de privacidad, y el chatbot también debe estar conectado con los datos externos. Esto significa que mucha de la información probablemente no la sabrá, pero ante peticiones de los usuarios podrá conectarse y decir el tiempo o las notas, las calificaciones o cualquier otro elemento que esté actualizado en alguna base de datos, en alguna API. Los chatbots hoy en día pueden hacer peticiones interpretadas según las peculiaridades lingüísticas de cada país. Tienen analítica, generan analítica, cuadros de mando sencillos y también pueden ejecutar a través de los sistemas, a través de los CRMs, todo tipo de acciones. Podrían ayudar a matricular y matricular, de hecho, en una universidad un alumno o ejecutar acciones específicas que hoy en día ejecutan los sistemas o el software. En la siguiente, en la siguiente diapositiva reúne un poco muchas de las características del lenguaje conversacional para que sea efectivo, ¿no? Cómo hibridar los chatbots que hacen propuestas o que inducen a la acción,
cómo introducir la especificidad de cada lenguaje regional. Los humanos insultamos o hacemos propuestas descabelladas a los chatbots. Estas cuestiones ya incluso vienen a resolver casi es una ventaja porque supone una forma de empatizar, una forma directa de que el chatbot gane credibilidad e incluso los chatbots empiezan a dividirse según funciones específicas que profundizan en el lenguaje de marketing, generación de leads, comunicación interna, etcétera, etcétera. Digamos que se está haciendo una gran industria en torno a estos temas. En definitiva, este esquema permite ver, este último esquema, tampoco quiero cansar con muchísimos tecnicismos, nos permitiría ver cómo, en definitiva, el personal o los estudiantes pueden interactuar con un chatbot. Puede verse un chatbot que ayuda, un asistente, que ayuda a los estudiantes o profesores directamente, o bien lo hacen a través de un personal que tiene un cometido, tiene unas funciones y que el chatbot ayuda a ese personal a hacer ese cometido o esas funciones, de ejecutarlas con mayor eficiencia. Se nutre de las bases de datos o los sistemas, los campos virtuales de una universidad, pero la parte de abajo es la más interesante, que es la generación progresiva de datos. La interacción del estudiante, la interacción de los profesores con los estudiantes, la interacción del sistema con los estudiantes, permite ir generando un data que es extraordinariamente valioso. Conforme ese data crece, podemos aplicar técnicas de inteligencia artificial, de machine learning y de learning. Esto, al final, empieza a ayudarnos a identificar dudas, problemas, cuestiones que nunca nos habíamos planteado. Esto, a su vez, viene a perfilar, viene a ayudarnos a establecer unos perfiles específicos, un tratamiento más personalizado y, por lo tanto, recursos bien al personal que atiende a los alumnos, bien a los profesores que atienden a los alumnos o a los propios estudiantes a materializar su actividad docente. Y bien, no quisiera extenderme más porque creo que estoy próximo a la hora. Prefiero que el tiempo sobrante seáis vosotros, sean ustedes los que, pues a través de las preguntas, pues poder aclarar si soy capaz las preguntas o dudas que haya suscitado mi presentación. Aquí tenéis mis datos de contacto, estaré encantado, bien a través de las redes en las que estoy o de mi propia página personal, de recibir feedback o cualquier sugerencia que estimen necesario o interesante hacerme. Muchísimas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias a ti, Andrés. Como siempre, es un lujo escucharte. Ahora nos gustaría poder hacer algún debate plenamente abierto, como es nuestra filosofía y nuestra metodología universitaria, pero por razones de logística sería tremendamente complicado. Le hemos pedido a los secretarios ejecutivos MetaRed de algunos de los países que han podido asistir, en Colombia, Luis Francisco Martínez, en Argentina, Germán Reynolds, en México, José Luis Ponce, Luis Valenzuela desde la Universidad de Talca o quizá también Hugo Salgado. Algunos les hemos pedido que les activaremos desde mis compañeros del Centro de Innovación Digital Universitario que están apoyando esta realización para que puedan entrar y realizar algunas preguntas. Y si alguno tiene alguna otra pregunta y tenemos luego tiempo, si nos la pasa a través del icono de preguntas y respuestas que ofrece Zoom, pues directamente desde aquí las leemos. Y siempre abiertos, como el propio Andrés ha dicho, a través de sus datos, seguro que él está dispuesto y encantado en responderles, o si nosotros desde aquí podemos hacerlo, pues lo haremos directamente, o si no, como siempre, a través de MetaRed intentaremos trasladar esta información a través de las distintas redes, a través de los secretarios ejecutivos, a través de los distintos grupos que trabajan estos temas y así les llegue. Por lo tanto, sin más dilación, pues abrimos turno a algunos de estos secretarios ejecutivos que pueden realizarte alguna pregunta y si no, yo ya vete preparando que te iré planteando siempre un tema polémico, dudoso, sobre los temas de la legalidad y cotos a la gestión y el uso de los datos versus la potencialidad que podríamos tener utilizándolos en pleno rendimiento. Es decir, siempre esto que te he oído tantas veces decir y que me gusta
preguntarte y ponerte en aprietos, porque sé que es polémico, dependiendo del país, hasta de la ideología de cada uno de ellos, los límites de la privacidad versus la potencialidad de los servicios que podrían llegar a ofrecernos. Pues empezamos por cualquiera de ellos. Germán Reynolds, desde la Universidad de Quilmes, en Argentina. Bueno, muy buenas tardes para todos por allí. Súper interesante, acá estamos reunidos con colegas de la universidad para presenciar el evento. Bueno, lo primero que nos queda claro es que tenemos por delante todo. Un camino con muchos aprendizajes. Y bueno, nos estábamos preguntando esta cuestión que mencionó el colega sobre la ética de los algoritmos, que entiendo que va por lo que estás consultando vos también, Javier. Tomás, perdón. Y sobre el chatbot, bueno, ¿cuáles fueron los procesos que priorizaron? Queríamos saber. Bueno, efectivamente parece un buen lugar para comenzar. Sí, Germán, muy buenos días, supongo que allí en Argentina. Y además imagino que allí estaréis a las puertas de todavía con mucho calor. Aquí todavía hace un poco de fresco. Bueno, pues decirte que el tema de la ética del algoritmo es sin duda un tema que tenemos que plantearnos. Es un tema fundamental, sobre todo en un mundo donde el liderazgo en algunos países brilla la ausencia en los controles. Es decir, hay una preocupación enorme en países, en China o en algunos gigantes tecnológicos, qué uso se está haciendo de la inteligencia artificial, y la falta de transparencia o la propia ética de los algoritmos nos puede llevar a un abuso de algunos derechos que tiene el ser humano. Yo creo que ese debate es procedente, sobre todo es procedente en las universidades, pero mi postura es que no debe paralizar el uso y la experimentación y el desarrollo de la inteligencia artificial. La forma en la que vamos a ser mucho más dirigentes a la hora de explotar precisamente las limitaciones de la inteligencia artificial es utilizarla, empleándola, ponderando los riesgos. Es decir, los riesgos hay que saber identificarlos con precisión. Yo siempre pongo el ejemplo del mal uso que se hizo en España de la regulación de los drones. En diciembre del año pasado, no del anterior, los drones estaban prohibidos en España, quizá porque temíamos de que pues un dron podría ser mal utilizado por unos niños en una playa o se nos podía caer un dron en la cabeza. Bueno, por esa regla de 3, también en las autopistas deberíamos prohibir el tráfico, porque todos los días hay accidentes mortales en las autopistas. Lo que hacemos es, ponderamos que evidentemente ese riesgo existe en las autopistas, y lo que hacemos es regular con eficiencia, con la mayor eficiencia posible, poniendo límites de velocidad, incrementando la seguridad de nuestros vehículos, poniendo guardas y controles cada vez haciendo más sofisticado, de tal forma que minimicemos absolutamente los riesgos. Pero las ventajas de circular por las autopistas son tantas que sin duda pues, no prohibimos el tráfico. Esto creo que estamos exagerando muchísimas es lo que pasa antes con la privacidad que me comentaba Tomás. La privacidad en Europa hemos hecho algo absolutamente descabellado. Hay muy pocas startups que podamos permitirnos cumplir las leyes de privacidad que hay en Europa. Por lo tanto, en realidad nuestras startups son débiles, nuestra tecnología es débil frente a la de Estados Unidos o a la de China, que obviamente brillan por ausencia de esas leyes sobre el tema de privacidad. ¿Cuál sería mi sugerencia? Las leyes de privacidad en un mundo global deberían ser pactadas a nivel global. Es decir, los jefes de gobierno en el G20 o los organismos supranacionales deberían promover, evidentemente, leyes de privacidad muy potentes, o la ética de los algoritmos. Pero si un país solo restringe el desarrollo de una tecnología, encorseta de forma muy severa, con regulaciones muy severas y con costes, se traduce en costes, lo que estamos haciendo a largo plazo es
porque no vamos a parar el progreso, no vamos a parar la necesidad de que nuestros sectores sean más competitivos, porque si no nuestra economía pierde peso, genera paro. Por lo tanto, lo que vamos a generar es una dependencia tecnológica. Vamos a importar esta tecnología y no vamos a tener la capacidad de imponer o de proponer normativas. Y en este sentido, aunque yo soy partidario de la regulación eficiente, como no, y de preservar los derechos y de la ética y demás, creo que sobrepasar la regulación puede llevar a una limitación muy importante de lo que es el desarrollo de una tecnología propia. Entonces, lo importante sería llegar a ese equilibrio. Y por eso digo que es en las universidades donde pueden juntarse especialistas en derecho, gente de computación, ingenieros, economistas, gente de filosofía, de ética y debatir estos temas, los pros y contras que pueden tener las diferentes aproximaciones. Pero en cualquier caso, agradezco mucho la pregunta porque sí es un tema fundamental que es el ámbito donde más efectividad puede haber para plantearlo, es en las propias universidades. Muchas gracias, Andrés. Le damos ahora la palabra a Hugo Salgado, de la Universidad de Talca, en Chile. El mismo que tenemos nosotros, ¿no? Hugo. Hugo. Carácter bastante resolutivo al consejo académico. Hugo, ¿puedes hacer tu pregunta? Bueno, parece que tenemos algún problema con Hugo. José Luis Ponce, desde Anuyes TIC, México, nuestro MetaRed México. Parece que no consiguen activar su audio. Os hago yo las preguntas que ha hecho... A ver, Luis Francisco de la Javeriana, en Colombia, que sí parece tener la conexión correctamente. Luis Francisco, hola. Desde la Universidad Javeriana en Colombia. Tomás, muy buena tarde para ti, para Andrés, muchísimas gracias por orientarnos en este interesantísimo mundo de cómo la inteligencia artificial está definitivamente enmarcando muchos desafíos en todas las industrias y particularmente también en el mundo de la educación superior en nuestras universidades. Muchísimas gracias. Un poco mi inquietud, Andrés, está orientada hacia si de las mejores prácticas en las que tú vienes teniendo conocimiento dentro del trabajo que estás haciendo para el libro blanco, si hay algún plan de adopción que uno pudiese tener como un derrotero para abordar de mejor manera pues los 5 grandes frentes que tú planteaste de impactos en educación superior, el valor agregado para el mundo de la investigación, el progreso de la ciencia, la educación personalizada, particularmente para atender los grandes desafíos que tenemos frente a los temas de deserción en nuestras instituciones, el mismo tema de los campus inteligentes. ¿Cómo Andrés, ves tú que en nuestro entorno en América Latina podríamos empezar un plan de adopción en estas tecnologías tan disruptivas? Pues, buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por tu pregunta. Creo que la forma más sencilla, yo sugeriría, insistiría en que el mundo de los asistentes nos da una tecnología hoy muy accesible, que además cada universidad puede aportar mucho, puede ir configurándola de forma progresiva. Es una forma de generar data en el entorno del estudiante. El estudiante tiene un canal con el que expresarse, identificar ya a través de la voz de sus problemas en el lenguaje conversacional, ya esté referido a los servicios, a la propia docencia, a lo que sea. Y además es fácil de implantar y soluciona muchos problemas. Es decir, un asistente virtual hoy puede conectarse, un alumno puede conectarse a una aplicación del teléfono móvil en su casa, si tiene un artefacto Amazon Echo o Google Home, a través de la voz cuando se levanta, en el coche, en todos los ámbitos. Por lo tanto, hay una forma de comunicarse rápida, fácil y que está dentro de la cultura que también nos está imponiendo la sociedad.
Es decir, ahora ya pues le hablamos al coche o en nuestra casa muchos de nuestros artefactos, de nuestro funcionamiento de la casa, también ya cada vez más se van introduciendo los comandos de voz, como no con el propio teléfono móvil. Entonces, creo que es fácil trasladar una costumbre que es un hábito en alza, trasladarla al ámbito universitario. A partir de ahí, es sorprendente el data que puede generar. Yo pongo siempre un ejemplo de la comparación que tiene un asistente con una página web. La mejor página web, después de haber hecho muchísimos cambios para hacerla más eficiente, las hemos adaptado al móvil con diseño responsive, muchas de ellas las hemos convertido en aplicaciones realmente sencillas, pero en todos los casos estamos hablando de una tasa de rebote enorme. Es decir, hay alumnos o usuarios en general que no están más de 7 o 8 segundos y se van antes porque no descubren o ven que ahí se han equivocado y han entrado quizá por Google o por la página, la home de la universidad o cualquier otro aspecto. Es decir, no encuentran o la navegación no es eficiente o no encuentran lo que esperan encontrar. Y entonces lo normal, todavía con el escritorio, con el tamaño de escritorio de un ordenador, uno puede navegar o podría navegar con una cierta eficiencia. Pero en un teléfono móvil, obviamente una persona de mi edad ya le cuesta trabajo leer en una pantalla de móvil. Y estamos hablando del 80% del tráfico web es a través del móvil. Bueno, y después en Europa además sale el aviso de las cookies por el tema de la privacidad y cuando nos vamos a cargar el aviso de cookies nos cargamos la página entera. O sea, realmente es difícil navegar, ¿no? Y entonces, bueno, sobre esa base, pues encontramos que realmente el móvil no está hecho para navegar. ¿Qué está hecho el móvil? El móvil está hecho para hablar, para emitir órdenes, para hacerle preguntas y que en un contexto, además, nos falta tiempo para todo, tengamos la respuesta precisa, ¿no? Y en este sentido, el chatbot, el asistente, yo creo que es una forma de introducirnos, de generar data en los diferentes aspectos. Y además es que hoy en día es una tecnología que se puede introducir, es omnicanal. Se puede introducir incluso en las redes sociales si los alumnos tienen la costumbre de dirigirse a una universidad por la página que tienen en Facebook o en cualquier otro sitio. Es decir, es omnicanal, tiene fácil acceso. El chatbot está presente, insertado en todos los ámbitos donde pueda haber comunicación, incluida la casa, y esto hace que ese lenguaje que se vaya acumulando, la identificación de problemas tal como los dice el alumno o el usuario, el profesor, vayan generando un data muy valioso. Las experiencias en las que he participado yo creo que ponen de relieve que es la forma idónea para empezar esta revolución de la inteligencia artificial. Muy bien, muchísimas gracias, Andrés. Un último intento para ver si Hugo Salgado está accesible y si no, te traslado de José Luis Ponce. Tiene 2 preguntas, te haría una segunda, prepárate que es un poco específica, un poco complicada, pero ya sabes que nos gusta ponerte en apuros. Hugo, ¿está Hugo accesible? No parece. No parece. Hugo, no parece. Hay ocasiones, Bueno, por lo tanto, te traslado la pregunta de José Luis Ponce. Ahí hace una más general, pero que se solapa quizá un poco con la de Luis Francisco, que es por dónde empezar las universidades a realizar, a introducir este tipo de tecnologías, que yo creo que más o menos la doy por respondida dentro de la de Luis Francisco, y hace una muy concreta. ¿Qué aportes podría sumar la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad? No es un tema de mi especialidad, el tema de la ciberseguridad. Sé que además ahí probablemente será necesario que tengáis un webinar sobre este tema específico. Lo vamos a tener el siguiente precisamente sobre ciberseguridad. Sí, es un tema evidentemente que merece su tratamiento con especialistas. Yo únicamente diría que la inteligencia artificial puede ser un aliado tanto de los que atacan como de los que de alguna forma tratan de defenderse. Por lo tanto, no sé, es que será quien mayor uso y mejor uso haga de la inteligencia artificial. Sí que es verdad que también hay otras tecnologías que están siendo muy robustas a la hora de garantizar la seguridad. En este sentido,
Por eso he puesto una de las diapositivas donde hablaba, por ejemplo, de Internet de las cosas, que puede llegar a ser muy vulnerable, pero cuidado, cuando la mezclas con un sistema, una plataforma tipo blockchain, el tema cambia. El blockchain tienes trazabilidad, tienes unos índices de seguridad elevadísimos si se cumplen determinadas condiciones. Estamos hablando de trazabilidad, autentificación, es decir, son tecnologías que probablemente lo que hay que hacer es empezar a hibridar tecnologías muy potentes y sobre todo porque estamos hablando de otras bases que pueden ser muy preocupantes, es decir, el entorno de comunicaciones 5G o la computación cuántica, aunque todavía esto hoy no es una realidad, pueden alterar todos los sistemas en torno al concepto de ciberseguridad. Yo creo que lo que hay que empezar es a crear una cultura y de que la seguridad es fundamental si vamos a trabajar en serio en plataformas de inteligencia artificial, personalizando servicios y demás. Por lo tanto, hay vulnerabilidad de acceso a datos que son críticos, que son personales. Y entonces ahí lo que tenemos es que blindarnos con plataformas y con sistemas que garanticen precisamente la no vulnerabilidad de nuestra actividad en torno a la inteligencia artificial. Pero insisto, si eso va a ser tratado por especialistas, creo que es un tema, insisto muchísimo, que es absolutamente fundamental. Casi yo prefiero no abundar en la materia. Muy bien, hay un par de preguntas yo creo que muy interesantes. Viviana, de la Universidad de Quilmes, creo que es una estudiante, pregunta si, de alguna forma y por resumir, si crees que la inteligencia artificial ayudará o aumentará o reducirá o aumentará las diferencias entre clases sociales. Pues yo creo que va a depender efectivamente de la educación. Aquellos países que sean muy proactivos en una educación donde el pensamiento computacional, el lenguaje computacional y el pensamiento computacional se introduzcan en las escuelas de primaria y secundaria, allí va a robustecer la igualdad de oportunidades y va a ser un revulsivo para el crecimiento de los países y la generación de los nuevos empleos que están basados en las tecnologías y en la hibridación de las tecnologías. Por lo tanto, va a depender muchísimo de la educación. Una de las obsesiones que nosotros tuvimos en el libro blanco del gobierno español es que el gobierno español fuera extraordinariamente diligente en introducir asignaturas de pensamiento computacional y lenguaje computacional desde la educación de los niños, de los más pequeños, pasando por la continuidad de la educación secundaria y que, por lo tanto, llegaran a la universidad. Primero, conociendo claramente qué es la tecnología de nuestro tiempo, no teniéndole miedo a las STEM, solucionando un problema de género importante, porque la mujer tiene como una brecha en torno a la tecnología, brecha que hay que combatir precisamente educando y explicando claramente que la tecnología es una gran aliada del género femenino y cuando las mujeres se integran y estudian son extraordinariamente más brillantes que los hombres. En España tengo que decir que todos los country head de las grandes industrias tecnológicas están dirigidos en este momento en un 90 y tantos % por mujeres. De los gigantes tecnológicos, todos, su representante aquí en España es una mujer. Y lo hacen con una eficiencia extraordinaria. Por lo tanto, quiero decir que la educación va a ser problema de la educación. Países como Finlandia o el Reino Unido ya han introducido el pensamiento computacional en las escuelas. Eso es realmente un adelanto de primer orden. Y si las universidades después pueden continuar a aprovechar esa siembra para poder hibridar conocimientos. Evidentemente, si un físico, un químico, un biólogo, un economista sabe claramente cuáles son los fundamentos de cómo las máquinas actúan, funcionan, se está dando un gran paso para que generalmente un país tenga los máximos beneficios de esta revolución tecnológica. Muchas gracias, Andrés. Una pregunta se identifica como el subdirector de informática de CIPNOR, pero no sé exactamente de qué país es. Hace también una interesante pregunta, una reflexión trayendo del pasado, extrapolando a lo que puede ser el futuro. Y dice, si crees que, igual que cuando la creación de los chips o procesadores o software básico nacía y se desarrollaba inicialmente en las empresas, pero luego fueron extendidos desde las empresas y luego desde las universidades comprados a las empresas, si nos podría pasar lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, explica,
si las universidades pueden ser quienes primero lancen y creen los temas de inteligencia artificial, pero luego no la apliquen y nos veamos dependientes de adquirirlo de la industria. Este riesgo es el natural, esto sucede en todo. Yo creo que la investigación básica y la investigación aplicada en temas de este tipo, las universidades es bueno que lideren, pero también es bueno que después sea la industria la que con mayores sistemas de producción, de eficiencia, de capacidad de dar respuesta en términos de competitividad, adopten esta tecnología. La transferencia de tecnología es un tema fundamental entre la universidad y la empresa. Lo importante es que esos procesos fluyan y que al final el país se beneficie de contar con gente, con talento, con gente formada y donde las universidades han tenido un papel inicial. Si después hubiera continuidad, pues magnífico. ¿No? Yo creo que precisamente la continuidad probablemente hay que darla en los saltos tecnológicos. Cuando ya hay sistemas que se estandarizan o que propiamente hay suficiente conocimiento para que la industria o las empresas puedan producirlo, lo importante es que entonces la universidad acometa un reto. A lo mejor dentro de 2 años, si tuviéramos que repetir este webinar estaríamos hablando pues, del tema del papel que tiene que tener la computación cuántica y de la revolución que supone la computación cuántica con la nanotecnología y poner foco en el papel que tienen que tener las universidades para abrir esa brecha en términos competitivos y luego la industria sea capaz, la industria, los servicios, las empresas sean capaces de absorber esa tecnología y estandarizarla en todos sus procesos productivos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, esta es muy concreta. La doctora Lourdes Galeana de la Universidad de Colima te pide si tienes referencias de indicadores o algún informe que permita conocer la evolución de la inteligencia artificial para la transformación de la educación superior. Bueno, hay, en el informe que pasaré hay bastantes indicadores. Insisto que lo pondré a disposición. Yo creo, Tomás, que ahora... Pues, sí, lo vamos a distribuir tu presentación y la grabación a través de las web de MetaRed. O sea que toda esa información, si ya estaba en la presentación y consideras que esas son las adecuadas, ahí estará. Sí, ahí la mayoría de los informes están hipervinculados. No obstante, complementaré algunos informes que probablemente no están señalados. En principio, una gran parte de las consultoras han hecho informes. También es de decir que algunos de estos informes son informes parciales, no son informes globales. Ahora está bastante desestructurado. Sí que empieza a haber, en los libros blancos de la mayoría de los países se habla bastante de la educación. El World Economic Forum, como he dicho antes, también llama la atención del papel que tiene la inteligencia artificial en el tema de la educación y concretamente en el tema de las universidades. Y sí que, afortunadamente, yo creo que hay cada vez más preocupación por profundizar en estos temas. Pero también tengo que señalar que no hay un retraso. Es decir, esto no es un tema que ahora podamos decir que hay una diferencia insalvable entre las grandes universidades de Estados Unidos o las grandes plataformas que en realidad hay que reconocer que tienen un Big Data privilegiado para hacer cosas con inteligencia artificial. Yo diría que estamos todavía en condiciones de poder hacer cosas específicas para nuestros países, para nuestros sectores productivos o para incluso nuestra forma de entender la educación o de poder plantear determinados temas éticos o temas de fondo que puedan verse afectados por la inteligencia artificial. Desde el punto de vista del debate o desde el punto de vista tecnológico, hay una gran oportunidad si empezamos ya a interactuar, es decir, si empezamos a familiarizarnos con las herramientas y con la cultura que significa esta revolución de la inteligencia artificial. Muy bien. Marcos Salazar, desde la Universidad de Santo Tomás, en Chile, nos comenta nos comenta que las evaluaciones, al menos a su alcance, muestran resultados preocupantes por el bajo nivel en competencias digitales de los estudiantes actualmente. Y pregunta cómo podríamos, desde la inteligencia artificial, apoyar el fomento de estas competencias digitales de los estudiantes del siglo XXI.
Bueno, pues quizá con la educación personalizada. Es evidente que ahora mismo, si hablamos de la universidad, un estudiante que tenga una buena formación de matemáticas frente a otro que tiene una formación lingüística, requieren ritmos distintos, materias distintas. Sin embargo, ambos pueden ser absolutamente imprescindibles en un trabajo de equipo donde estamos hablando de tratamiento del procesamiento del lenguaje natural. En realidad, los filólogos, los lingüísticos, la lingüística computacional es de un interés enorme a la hora de empezar a hacer efectivos los asistentes virtuales. Y por otra parte, alguien de computación que tenga conocimientos de lingüística o de traducción e interpretación o de cosas de materias de humanidades, pues tiene también la posibilidad de resolver problemas con muchísima mayor diligencia y eficiencia. Yo creo que hace falta personalización y tener una mente abierta en cuanto a la hibridación. Hemos hecho de nuestras distintas materias compartimentos estancos. Nos hemos encerrado, nos hemos especializado y hemos profundizado en cuestiones extraordinariamente especializadas y muchas veces muy irrelevantes en la economía o en otros ámbitos del saber, y sin embargo, donde hay confluencia entre la economía y la computación o entre la biología y la inteligencia artificial, que es una célula, sino un Big Data enorme, donde tratamientos de ese Big Data pueden llegar a resultados probablemente insospechados, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahí es donde probablemente tengamos problemas a la hora de acometer esos problemas, tengamos deficiencias a la hora de acometer esos problemas, pero con personalización, intentando una formación, como he dicho antes, en los procesos iniciales de la escuela, de la educación secundaria, estos procesos irán corrigiéndose. Muchas gracias. Te quiero ahora trasladar una pregunta de mi compañero Raúl Hernández, al que creo que conoces, de Universia. Buen amigo, aunque él es del Real Madrid, lo cual no sé si deberíamos permitir alguna pregunta con la que le está cayendo, pero bueno, quizás solo por eso seremos benévolos. Y pregunta, ¿en qué medida crees que los avances del procesamiento del lenguaje natural pueden ser aliados o enemigos de la enseñanza proporcionada por un profesor, humano se entiende, y de esto que se está hablando a veces, ¿cuándo crees realmente que pudiera empezarse a ver reflejado en la realidad o sustituciones de profesores o al menos complementariedad? Bueno, lo grave realmente es lo del Real Madrid, aunque yo creo que si el Real Madrid hubiera utilizado inteligencia artificial hubiera sido mucho mejor, y cualquier equipo. Realmente, fijaros que en realidad la digitalización del movimiento en el campo hay un Big Data enorme en la digitalización del movimiento de los jugadores en el campo. Una vez que se han analizado, no sé, 500 partidos y muchos minutos y minutos y horas de comportamiento, se sabe en realidad con un porcentaje enorme cuando planteas un sistema de juego de cómo un defensa de un equipo va a reaccionar o un delantero centro. Esto no es ya ciencia ficción, lo que pasa es que probablemente el Real Madrid todavía no aplica técnicas de inteligencia artificial muy sofisticadas. Con respecto a lo segundo, al tema del profesor, el lenguaje natural. El lenguaje natural, yo creo que la respuesta es sí, en el sentido de que estamos cerca y de que en realidad es una actitud positiva. Es decir, yo no lo veo a corto plazo, falta mucho para que todavía la inteligencia artificial pueda sustituir a un profesor. Ese es un tema que si se plantea previamente tomaremos conciencia a través de diferentes aproximaciones donde el asistente sea muy complementario y el profesor pueda hacer un uso eficiente de ese asistente. Pero vamos, yo me atrevería a dar una sugerencia. Realmente la inteligencia artificial resuelve bien aquello que es repetitivo, que es rutinario, que es monótono. Y lo resuelve bien 24 horas, 365 días. Aquellas tutorías que un 90% vienen a decir lo mismo, porque, sin embargo, quizá lo que la inteligencia artificial no resuelve todavía es una pregunta que sea extraordinariamente compleja, que sea hibridada, que a lo mejor incluso le hace pensar al propio profesor, porque es una pregunta extraordinariamente brillante. Y tampoco resuelve bien las emociones. Y muchas veces el alumno lo que necesita no es una respuesta brillante, necesita motivación, necesita inspiración, necesita incentivar su creatividad.
Bueno, pues ahí es donde yo creo que el profesor debe redefinir su papel, debe reinventarse en función de una inteligencia artificial que le ayude a las actividades más rutinarias, ya sea la corrección de exámenes o ya sea apoyarle en preguntas que son extraordinariamente repetitivas o son elementales, porque en definitiva vienen a suplir un conocimiento de base, un déficit de formación de base que puede tener un alumno. La simbiosis del profesor, la relación profesor-alumno puede cambiar, puede estar basada más en una comunicación más humana, donde la creatividad, la motivación, las emociones tengan muchísimo más sentido. Y la inteligencia artificial sea un elemento que nos evite entrar en materias que son repetitivas y que nos aportan poco a la relación entre humanos. Gracias. Tania Cortés, de la Universidad de Colima, hace una pregunta que además también es reforzada por Emanuela Mondragón, y pregunta, quizás te ponga algún compromiso o no, si existen posibilidades de realizar estancias para conocer el trabajo y las experiencias que han desarrollado en torno a la inteligencia artificial. Imagino que pregunta dónde poder ampliar estudios, máster, o qué universidades o experiencias crees que podrían ser positivas para aportar los conocimientos en torno a la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que depende el ámbito de la inteligencia artificial, pero hay una forma muy sencilla donde he visto muchos emprendedores y gente que está dentro de nuestro pequeño ecosistema. Yo presido una asociación que tiene 220 empresas tecnológicas como socias y muchas de ellas se han reinventado en torno a la inteligencia artificial. ¿Y qué han hecho? Pues sencillamente hacer cursos que están en Udacity, en Coursera, y que les ha permitido empezar a jugar con la conducción autónoma, que en realidad son procesos, según los que los han seguido, bastante sencillos, algorítmicamente hablando, basados en el reconocimiento de imágenes, y ello ya ha empezado, les ha dado la posibilidad de empezar a introducirse en este mundo de la inteligencia artificial con una eficiencia y con una potencia bastante significativa. Yo diría que eso es una forma muy fácil, porque todos tenemos accesible a estos cursos. Yo creo que ya en el tema presidencial casi todas las universidades van potenciando un departamentos dentro de las escuelas de ingeniería, departamentos de inteligencia artificial muy potentes, con programas de postdoctorado, con cursos, con algunos grados que son muy significativos y que varían de universidad a universidad. Pero en muy corto plazo de tiempo yo auguro que estará extendida prácticamente todas las universidades una docencia muy proactiva en torno a estas materias. Lo que sería importante, a mi modo de ver, es que las universidades empezaran a hibridar. Es decir, lo que probablemente tenemos que empezar es como determinar la inteligencia artificial la aplicamos al sector sanitario, donde la revolución viene de la mano de la computación genética o de la cirugía robótica o de la propia personalización de la medicina a través de los wearables, es decir, de los datos que pueden generarse por pequeños artefactos, herramientas que llevamos, que nos miden indicadores de nuestro cuerpo en tiempo real. Bueno, pues ahí necesitamos prototipos de datos de inteligencia artificial, aproximaciones que son diferentes cuando las aplicamos al turismo o a las ciudades inteligentes, al Smart Cities o Internet de las Cosas en general. Entonces, sí que yo creo que ahí es donde tenemos que encontrar niveles de especialización y donde hoy todavía pues no hay mucho. Hay que, dependiendo de cada cosa, sí hay universidades que están siendo muy diligentes a la hora de posicionarse en estos temas, cada vez más. Y entonces, dependiendo de la vertiente de formación, pues tendríamos que ir a un lugar a otro. Ya hay algunas bases de datos que recogen un poco con bastante exactitud la formación en materia de inteligencia artificial. También puedo incorporar al documento algunos de ellos. Muchas gracias. Williams Gómez, del Instituto Tecnológico Superior de Huichipán, te pregunta que hagas alguna ampliación sobre la incertidumbre de los próximos años de empleos en países en desarrollo tecnológico que serán ocupados por sistemas automatizados mediante inteligencia artificial. Bueno, pues en esto hay poca información, pero la que tengo más a mano y más exhaustiva es la que afecta a mi país, a España, nuestro país,
Tomás, yo creo que ahí alguna vez te la he comentado, es la referente a DEI, que es un observatorio donde pues trimestralmente se hacen algunos estudios de impacto. En este caso se llevó a cabo uno sobre el empleo, en general el impacto que tenía la digitalización o la transformación digital de nuestra economía. Y digamos que hay dos escenarios. Un escenario en el que España en los próximos años no es un país que es dirigente en su apuesta en la digitalización, la transformación digital, en la apuesta específica en inteligencia artificial. En este caso, pues nos encontraríamos con un problema, pese a que estamos en un país muy envejecido. Somos el país con la tasa de envejecimiento más alta del mundo después de Japón. Un país que no es capaz de generar empleos de calidad y que destruye muchísimos empleos, con lo cual tiene un problema de sostenibilidad del propio país. Por lo tanto, para España no es una opción la inteligencia artificial ni la transformación digital. Es la única salvación, la única vía que tiene de soportar una pirámide de población donde la parte de abajo, la parte básica, es muy escasa y tiene que soportar mantener lo que son altas tasas de cohortes de población con edades elevadas. A eso también hay que representar que hay sectores tradicionales que pueden verse con alta disrupción, y lo estamos viendo todos los días, que son los hoteles vía Airbnb o los taxis vía aplicaciones o otros sectores que todavía son más susceptibles de automatización y de disrupción. El otro escenario era si este país, como cualquier otro puede ser extensible, actúa de forma dirigente y proactiva para incentivar los procesos tanto de incorporación de la digitalización, pero sobre todo para desarrollar una economía digital fuerte. Es decir, no depender de la inteligencia artificial, no depender de Internet de las cosas, no depender de tecnologías como blockchain, impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, todo este tipo de tecnologías que sin duda van a jugar todos procesos de robótica, de automatización. En estas tecnologías ser al menos una potencia en aquellos sectores que más nos afectan. Es decir, no tenemos que esperar que la inteligencia artificial aplicada al turismo la desarrolle Estados Unidos, como probablemente si hay una inteligencia artificial que tiene que aplicarse a los recursos naturales, a la preservación de la naturaleza en la Amazonía, no hay que esperar a que esa tecnología se haga en China. La mejor agricultura de precisión probablemente ahora mismo se está aplicando a África y es tecnología china. Pero los propios africanos están incorporando su tecnología propia a la hora de cosas como la caza furtiva o las transacciones financieras vía móviles muy sencillos, móviles no de última generación precisamente. Esa adaptación le está dando una gran fuerza a una economía que prácticamente estaba hace muy pocos años muy anterior a la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, yo la respuesta creo, resumiendo, es que si el país es proactivo, dirigente en la introducción de la economía digital, refuerza la economía digital, la generación de empleo superará la destrucción de empleo. Si el país es dependiente de la tecnología, destruirá empleo y probablemente no generará empleos cualificados. Esto también pasó en cualquier revolución, es decir, no es nada nuevo. Aquellos países que tenían una agricultura muy rica y no fueron dirigentes en la industrialización, pues evidentemente perdieron puestos de trabajo en la agricultura. Conforme la agricultura se fue capitalizando, mecanizando, etcétera, etcétera, y no recibieron el beneficio de la creación de los empleos industriales, ¿no? Y tal lo mismo pasó en la terciarización. Japón fue un país muy eficiente en la industrialización y el líder del mundo en la industrialización, pero no lo fue en la terciarización. Y evidentemente fue una economía estancada pese a su liderazgo mundial en la industrialización. Yo creo que la digitalización viene también a ser no una opción, sino un paso de progreso que hay que cometer con diligencia, ¿no? Y por lo tanto, ningún país puede, a mi modo de ver, renunciar a lo que es esa diligencia en el proceso de digitalización. El profesor Fernando Simonato, de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, te pregunta si crees que debido al necesario conocimiento de los algoritmos como sustento de la inteligencia artificial, estudiantes y profesores deberán aprender a programar para sus clases. Así de concreto es su pregunta. Pues yo creo que programar
sobre todo, les haría muy bien, porque comprenderían